Boca a Boca Clínicas Dentales patrocina este espacio. Desesa, el mayor fabricante de puertas en Málaga, patrocina este espacio. Para lo bueno, para lo malo, cuando se gana, cuando se pierde, cuando se juega bien, cuando se juega mal, estamos aquí, en Área Malaguista, para traeros toda la actualidad de vuestro equipo. Tenemos un programa hoy de absoluto escándalo. Juanfran Funes, Juan Rodríguez, Fernando Rodríguez, vamos a hablar con Roberto Peragón, tenemos al presidente de la Peña Malaguista de Sevilla, tenemos a la Alevín B del Málaga y un montón de sorpresas más. Así que ya sabéis, no desconectéis, 101, empezamos. Pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañáis cada lunes. Vamos a comenzar un programa que no sé cómo vamos a ser capaces de encajar, porque es verdad que tenemos muchísimas cosas y esperemos que esté a la altura de lo que esperáis. Mejor que los resultados creo que va a salir el programa de hoy. Señor Juanfran Funes, muchas gracias por venir. Primera visita de la temporada y bueno, por lo menos después de rascar el primer puntito en la nueva categoría, ¿no? Sí, a vosotros por la invitación, es un placer venir y bueno, nuestro primer punto esperemos que sea el primero de muchos. Bueno, hablaremos un poquito más largo y tendido también del primer equipo y de cómo le va al filial. Y seguimos presentando a esta mesa, señor Antonio Gallardo. Buenas noches, Félix. ¿Qué tal, compañero? Bien, un poco chafado, ¿no?, por estos últimos resultados, sobre todo el partido de ayer, pero bueno, confiemos en que sea también, como dice el míster, ¿no?, que lo de las bajas pues verdaderamente se deba más a eso y no a que el equipo no es capaz de encontrar la dinámica de juego y generar ocasiones y ganar partidos como al ritmo que nosotros desearíamos. Fernando Rodríguez, buenas noches. Buenas noches, Félix. Un poquito con la cara partida, ¿no? Solo uno del estadio, ¿eh? Ayer dos ocasiones el Cádiz, un 50% de acierto, el Málaga más de 7 ocasiones de gol, 0%. La clave está ahí, ¿no? Hay que tener mucha mejor definición, porque el Málaga creó oportunidades. Y era más pesar, el partido hubiera cambiado si Dani Lorenzo engancha la que tuvo delante del portero, ¿no? Cada partido es una historia, el de ayer fue una historia triste porque se perdió y que, bueno, y que hace dudar un poco de esa capacidad del equipo para solventar las situaciones complicadas como le presentó el Cádiz ayer. Solo te voy a dar las buenas noches. Cuando te pida ya la opinión, vas a ir ya con la motosierra, ¿eh? Pero tengo mucho más que hablar. Te veo con ganas. Para hablar. Juan Rodríguez, buenas noches. ¿Qué tal, Félix? Buenas noches. Muchas gracias por venir. También A vosotros siempre. debuta esta temporada. Esta temporada debuto. He visto que te hemos puesto buen acompañante. Sí, totalmente. Y además, tenemos unos acompañantes especiales porque el señor Bas Charlie, hoy estrenamos también nuestra tribuna y además veo por ahí que está el futuro del Málaga Club de Fútbol en este plató hoy, ¿eh? Eso es, Félix, ¿qué tal? Buenas noches. Pues estoy muy acompañado con Alevín B del Málaga Club de Fútbol, que ahora mismo están a ver quién habla, quién no habla, se pasan el micro entre ellos, pero es que antes no callaban bajo agua, ¿eh? Ahora están aquí, vamos a ver quién habla. Bueno, un poquito de jaleo, ¿no? Un poquito de jaleo, que se escucha ahí, ¿no? Vamos ahí. Claro que sí, bueno, ¿eh? Y calentando, que ya mismo salí, ¿eh? Pero nosotros vamos a empezar a hablar del partido. Charly, tú ves aleccionándoles un poquito, que vayan soltándose, aunque me da en la nariz que hoy no va a haber que apretar mucho aquí al personal, ¿eh? Para tomar la palabra. Bueno, pues sí, se ha encadenado una racha de dos derrotas del equipo de manera consecutiva. Las sensaciones del inicio de temporada se han ido mitigando un poco con los últimos resultados, con algunas sensaciones, Gallardo, y bueno, ¿no? Yo quizás uno de los mejores resúmenes quizás es que lo que el Málaga intentó hacer en Huesca con el equipo local lo supo hacer el Cádiz con el Málaga ayer. Totalmente. Supo jugar a merced un poco del rival, aprovechar sus errores, que fueron para ellos bastante graves, en uno de ellos llegó el gol. Y bueno, y luego fue capaz de mantener la portería a cero. Es verdad que el Málaga en el último arreón sí estuvo cerca del gol y posiblemente y seguramente lo mereciera, pero fue todo más a base de arreones, de empujones, de corazón, más que de buen fútbol, de tener las ideas claras. Es verdad que se ha desinflado un poco el globo, no voy a decir pinchado, ¿no?, porque esto es muy pronto y queda muchísima temporada, el equipo empezó bien, pero nos hemos quedado un poco ahí, tú decías antes, con la cara partida, ¿no? Queríamos ver al Málaga enganchado a ese tren cabecero desde el principio que lo hizo y seguir así. Bueno, y
Es verdad que bueno, faltan piezas importantes, ¿no? Falta el Pastor, falta el lateral derecho, Gabilondo no cuenta, los pivotes son importantes, ahora empieza Niño y también tampoco puede estar. Y para más Henry, encima, dos de los jugadores que son seguros de vida en este equipo, que son el portero y el central zurdo, el nuevo Montero, pues no están tampoco en su mejor día, ¿no? Alfonso Herrero casi la lía, ¿no? Un regate ahí, en el despeje, el rechace del primer gol, igual no fue el mejor despeje, aunque fue una buena parada, pero no fue el mejor despeje, y lo del central es un error grave, bueno, que puede pasar y te cuesta el 0-1. Vamos a ver si el equipo es capaz de... porque ahora llega una prueba difícil, ¿no? Son dos salidas muy complicadas, Burgos y Santander, fuera de casa. No hay que olvidar que hemos jugado 4 de los 6 partidos en la Rosaleda, o sea que hemos desperdiciado unas cuantas balas, y ahora hay que ver la personalidad que tiene el equipo y la capacidad para que las dudas se queden un poco ahí, ¿no? Porque los 2 próximos partidos creo que van a ser muy importantes, pues, en ese sentido. Quizá le venga hasta bien, ¿no, Fernando? Para que tenga que sentirse un poco menos protagonista y poder jugar un poco más al fallo del rival, porque el equipo, estoy contigo, da la sensación de que le está costando carburar, ¿no? Está un poco romo en ataque. Bueno, a mí me extrañó un poco la alineación de Pellicer ayer, ¿no? Me extrañó que pusiera dos pivotes como Darko y como Juanpe de entrada, sin buscar un jugador de creación. Tenía a Dani Lorenzo, pero Adrián Niño lo mete en banda izquierda, teniendo a Dorrio, por ejemplo, en el banquillo, o otro tipo de opción. Ya la alineación no me gustó mucho, ¿no? Pensé que iba a buscar un equipo mucho más ofensivo del que buscó. Pero sí es verdad que el Málaga está desperdiciando ocasiones, como dice Antonio, ¿no? El día del Granada lo vimos, ese 2-0 se convierte en un 2-2 y gracias. En Huesca cometimos la falta de picardía de no cortar una jugada cuando el partido estaba casi muerto en el 0-0. Y ayer un error de uno de los jugadores que más seguros hasta ahora que estaban, que era Montero, propicia el gol del Cádiz. Pero sí, lo que tú dices, jugar fuera ahora 2 partidos, pues puede venir bien para quitar un poquito de presión. Pero son 2 rivales, ojo, que después viene el Deportivo La Coruña aquí, que también está lanzado, ¿eh? Montero, que venía de estar en el 11 ideal de la jornada anterior por su buen desempeño en Huesca, tuvo un error que fue al final letal para el Málaga. También yo tengo que decir que aunque no me gustó el juego, y más allá de otros atenuantes como el tema de las lesiones que podemos ahora debatir, el partido no fue un partido de derrota, no es un partido en el que te aplastan, sino esos partidos, Juan, que los equipos juegan al fallo, si se adelantan, lo tienen todo para echarse atrás y esperar al siguiente y a trincherarse, ¿no? A mí me recordó mucho al partido que gana el Málaga en Las Palmas. El Málaga mete ese gol de Rafita y el Málaga es un equipo que se siente cómodo, al menos desde arriba. La opinión que tengo es que es un equipo que se siente cómodo cuando está defendiendo, porque sabemos que son todos solidarios, que trabajan muy bien, se conocen todos los jugadores y a salir a la contra, pues se siente, con jugadores rápidos que tiene, pues se siente bastante bien. Entonces, claro, te encuentras con un Cádiz que aguanta bien los primeros 15-20 minutos, se encuentra luego con ese gol de García Pascual, que la verdad que me encantó el partido que hizo, el chico, el malagueño, y supo sufrir. Muchas veces el Málaga ha conseguido resultados sabiendo sufrir y esta vez no ha tocado en contra, y el Cádiz hizo yo creo que un partido defensivamente muy bueno, aunque sí es verdad que el Málaga, sobre todo al final, pues lo embotelló y tuvimos varias opciones para poder empatar el partido, pero yo creo que hay que sacar conclusiones positivas de ahí, porque yo creo que hay bastante, ahora el míster no lo puede decir, ¿no? Pero yo creo que hay bastantes cosas positivas que sacar, y es una pena lo que ha dicho Antonio, ¿no? Que hemos jugado aquí ya varios partidos en casa, 4, si no me equivoco, y se nos han escapado puntos que yo creo que a lo largo de la liga pueden ser importantes. Viste, tú el partido evidentemente no lo pudiste ver, no sé si has podido ver algún resumen, alguna repetición, pues te pilló en Jerez, ¿no? Estábamos jugando, no lo he podido ver, esta noche ya intentaré verlo, pero bueno, sí, hablamos en la vuelta, ¿no? De un poco del partido y nos llegaban algunos comentarios, tampoco hemos podido ver mucho más, ¿no? Lo que sí está claro, y eso no hace falta verlo, es entre muchas de las ausencias, creo que desde que se lesiona Luismi cobra una importancia vital en este equipo Izan Merino, por las características que tiene y por su inteligencia táctica, ¿no? Y me parece que es un futbolista que en ese sentido no tiene relevo posible, ¿no? Bueno, no quiero que suene a excusa, ¿no? Pero cualquier equipo que tenga la cantidad de bajas tan importantes que tiene el primer equipo,
merma, ¿no? Merma mucho, y sobre todo cuando lo acumula en la misma posición, porque si solo te falta uno de dentro, un lateral, un extremo, un punta, te están faltando 4 o 5 jugadores, pero no son de la misma posición. Cuando además ya se repiten en la posición, cuesta mucho más suplir, porque no es solo sacar un 11 de garantía, es ser capaz de mantener un buen ritmo durante todo el partido, que tenga buenos recambios, que hoy en día, sobre todo, ¿no?, con los 5 cambios, que tenga ese margen en la plantilla para poder funcionar bien es importante, ¿no? Y cuando se acumulan tantas bajas, y como tú dices, ¿no?, sobre todo en el eje, creo, ¿no?, que esa consistencia que ya se demostró el año pasado con Luismi, y dicen que puede hacerlo muy bien, el que no estén, pues bueno, en ese repertorio siempre merma. Pidió empatía el viernes, en las ruedas de prensa previa al partido. Pellicer, yo insisto en que suele decir muchas más cosas de las que dicen las lecturas a posteriori y las lecturas en caliente, en la que yo no creo que diga todo lo que piensa, sino que esas cosas y sus enfados y los reproches y los análisis los hace de puerta hacia adentro, y sabemos que de puerta hacia afuera suele ser protector con el grupo Gallardo. Ahora sí, está claro, hablaba de la foto del día del Betis. En ese momento, el viernes, todavía Niño no estaba ni disponible. Puga, Pastor, Izan, Luismi, Joaquín, ¿no? Joaquín. Son 5. Y Niño que no 6. está bien. Ya estamos hablando de medio equipo, de medio 11 titular. Cualquier equipo lo sufre, ¿no? Y equipo modesto, que por desgracia a día de hoy el Málaga, pues también, eso es lógico. Lo que pasa que, claro, para eso están las plantillas, hay muchos futbolistas, y creo que tampoco sería un error meternos en excusas, ¿no? En excusar y en buscar justificación cuando las cosas van mal, porque al final eso no te hace, lo que te lleva a mejorar es la ambición, la exigencia y poner siempre el listón más arriba. Pero obviamente si te faltan medio 11 titulares, es imposible que no se note, es imposible. El tema es que después el equipo no te está sabiendo sobreponer a eso, no está teniendo suerte, le cuesta un mundo generar ocasiones de gol. Cuando tiene alguna por algún centro, alguna jugada, algún balón que cae, ¿no?, como las 2 que le cayeron a Jáuregui, pues no está teniendo, como decía Fernando, no está siendo fino, no está siendo eficaz, y todo eso penaliza mucho, pero las sensaciones no. Es que al equipo le falta chispa, que le faltan ideas, sobre todo. Casi todo el mundo tuvo alguna ocasión, Fernando. Ya pasó en Huesca. Vimos que Joaquín tuvo la suya, Chupete tuvo la suya, La Rubia tuvo la suya, mismo Rafa tuvo la oportunidad de hacer un disparo, Lobete tuvo un par de ellas. Pasa un poco igual en esta segunda parte. Hay una serie de futbolistas que tienen posibilidades de disparo, algunos más francos, unos más cerca, otros menos claros, pero ese punch, ¿no?, esa pegada no está terminando de llegar. Sí, parecía que el día de Granada se había roto esa carencia que tenía el Málaga de definición con Chupe, ¿no? Pero cuando empieza el partido y a Dani Lorenzo le queda un balón botando en el área chica al punto de penalti para meter el gol como quiere y la tira arriba, se te queda un poco el cuerpo como diciendo el partido puede cambiar, y efectivamente cambió. Pero el Málaga genera ocasiones. Es verdad que el segundo tiempo agobió al Cádiz, pero a base de empujones y corazón, no con un juego espléndido, pero sí creó ocasiones. Tuvo 2 Jáuregui, Eneco Jáuregui de cabeza, tuvo Chupe una que tardó demasiado en rematar, el rechace que le tira el disparo de Chupe, creo que es, de Lobete, que le queda a Chupe que la tira y la para el portero. Málaga generó muchas ocasiones. Tendrá que trabajar y empezar a pensar que tiene que mentalizar a sus hombres de que tiene que tener más tranquilidad a la de definir. Juan lo sabe, ¿no?, que se trabaja también eso, la definición, y que Málaga tiene que mejorar en ese aspecto, porque si me dijera no ha tenido ninguna ocasión todavía, pero como tú dices, el día del Huesca también las tuvo. Yo en falta un poco de más de juego, de abrir un poco más el campo, que se jugó demasiado por el centro, que es lo que mejor le viene al Cádiz, creo, ¿no? Que el Cádiz se pertrechó bien y se trincheró bien por el centro, y quizá faltó un poco más de eso, ¿no? Quizá de banda, Juan. Yo creo que el Cádiz a raíz del gol se siente muy cómodo, porque sí es verdad que parece que el partido cambia cuando se falla la de Dani Lorenzo, porque parece como que el equipo se viene abajo después de esa ocasión tan clara, como acaba de decir Fernando, y el Cádiz una vez a raíz del gol se siente muy cómodo, y el Málaga yo es que creo que cuando, sobre todo, yo cuando lo veo aquí en casa, cuando tiene que llevar el juego, como que le cuesta un poco. Cuando se encuentra el equipo ya replegado, al Málaga le cuesta crear ocasiones, ¿no? Entonces sí es verdad que, como bien dice, a veces tiene que buscar también un poco más
Las bandas, yo creo que de temporada pasada también lo hablamos aquí, ¿no? Un poquito buscar profundidad y buscar centro. Tenemos un delantero como Chupe, que está jugando de referencia, que sabemos que va al choque, que remata, que tiene gol. Entonces yo creo que a veces el Málaga peca mucho de buscar jugadas por medio y sin embargo hecho en falta esa entrada por banda y centrar, que si no remata el delantero sabe que puede despejar un defensa, que el jugador que viene de segunda jugada tiene opción de rematar, pero claro, para eso también, si lo vamos por banda, hay que llegar. Es lo que hablábamos. Y tienes que tener jugadores por banda, porque ayer tenía a La Rubia, que tampoco está fino, aunque está bien, no está tan fino como queríamos todos, y no te lo mete a Adrián Niño de principio. El Málaga, con la baja de Joaquín Muñoz, pierde mucho potencial también por banda. Es que claro. En el banquillo estaba Aitán, vale, estaba Aitán y Dorrio, pero el míster no tiene que verlos bien para no verlos puestos en todo el partido, ¿no? Ni en la semana pasada ni esta. Míster, una pregunta como entrenador, porque mucho, sobre todo cuando vemos que se resiente, vemos que igual arriesgar con niños no era lo mejor, aunque conociendo también al míster y viendo también a qué altura de temporada estamos, pensaría que era una situación controlable. ¿Por qué se apuesta por un futbolista a lo mejor que está tocado? ¿Se echa de inicio por decir, bueno, si puede ayudar, que sea de inicio y tenemos 5 cambios para reemplazarlo? O no sé, por ahí van los tiros, ¿no? Bueno, en primer lugar, las sensaciones del jugador, ¿no? Seguramente habrían hablado con él y habrían visto, ¿no?, la situación suya, cuál podría ser. Seguramente el jugador quiso dar ese paso adelante y una vez que ya sí entiendes que puede ayudarte y que va a venir la convocatoria, casi prefieres ponerlo de inicio, claro. Lo hacemos muchas veces porque si te resientes después, bueno, vas a perder una ventana al inicio de partido. Siempre es mucho mejor, ¿no?, que te veas en un momento final de partido, de tener la duda de cómo puede estar y lo metes en el minuto 60-70 y pierde una ventana, pierde la posibilidad porque luego tienes que volver a cambiarlo. Todo se vuelve, ¿no?, mucho más difícil. Yo creo que por ahí irían los tiros, ¿no? Es una situación un poco a nivel de dirección de partido que siempre, bueno, el querer aprovecharlo probablemente tendría que ser así de primera hora. Lo explicaba por ahí el míster, ¿no?, por decir, bueno, era un riesgo, lo asumimos. Claro, si lo meto en el segundo tiempo y no me da y se resiente, son 2 cambios los que pierdo. Tengo que deshacer, hago un cambio y lo tengo que deshacer. A nosotros nos pasó con Benito ayer, exactamente igual. Benito venía también de una lesión de tobillo y no sabíamos, ¿no?, queríamos llevarlo a la convocatoria, entendíamos que nos podía ayudar, pero de meterlo tenía que ser de inicio, porque si luego después lo mete en el minuto 60 y tiene problemas, pues entonces cuando ya se complica todo mucho más. Bueno, pues vamos a escuchar también las palabras del propio Sergio Pellicer al término del partido contra el Cádiz. Yo creo que muchas veces, como digo, la confianza es muy buena y el exceso de confianza es el mayor error del ser humano. A partir de ahí, nosotros salimos de Las Palmas con muchísima confianza y creo que con exceso de confianza. Y ahora las derrotas no te tienen que quitar la confianza ni dudar, sino te tienen que hacer ver de que tienes que estar al límite y que son pequeños detalles. Entonces, hasta ahora, en todos los partidos, creo que en la justicia, yo creo que en Huesca no merece, lo que es justo no es justo, pero no estás cerca de la derrota. Hoy no estás cerca de la derrota y hemos encajado 2 derrotas, pero ha sido por la mínima. Y eso es lo que tenemos que estar en partido. A partir de ahí, indudablemente, ahora saber gestionar lo que yo digo, la gestión de la incertidumbre, todo lo que hay alrededor. Y es, como siempre digo, en los momentos estos es cuando tenemos que tener sobre todo más unión, más calma y focalizarse y trabajar. Pues focalizarse y trabajar. Eso es un mensaje también al equipo. Yo creo que hay futbolistas que están todavía lejos de su mejor versión. De hecho, de los que saltan al campo ayer, la mayoría no están en su mejor versión de momento. Y por eso vamos a elegir al MVP, aunque no creo que sea sencillo esta semana. Excelencia en el corazón de Málaga. Carnes seleccionadas en un ambiente sofisticado. Asador Ovidio patrocina este espacio. Bueno, pues antes de que hable esta mesa, escuchamos las voces de los aficionados. En este caso las leemos porque os pedimos a través de las redes sociales que nos dejáis vuestras opiniones de quién creéis que es el MVP y es de justicia que os hagamos este huequecito, así que ya sabéis, toda la semana colaborad con nosotros, que lo iremos leyendo. Y ahí tenemos a tu vecino, Juanpe. Ahí el único que aporta algo diferente es Juanpe, llevan 2 para Juanpe, que está revertiendo sus opiniones. Dani Lorenzo, yo estaría casi más con Alberto. Juanpe, por parte de David Córdoba,
Juanpe y lo quitan. Oye, Juanpe le ha dado la vuelta a la tortilla, ¿eh? Seguimos teniendo el público que se comió un ladrillo espectacular. También es verdad, Vicente, que ¿para qué te vamos a llevar la contraria? Cristóbal, que dice el árbitro, por pitar el final, que no se pierda el buen humor, ¿no? Porque ya, bueno, ya que te vas con la palmatoria, no jugamos a nada, fin. Pues David lo tiene claro. Muchísimas gracias a todos los que habéis colaborado. Fernando, ¿a ti quién te gustó individualmente? Y Juanpe hizo cosas buenas, y me gustó mucho Dani Lorenzo. Lo que pasa es que los fallos que tuvo tan clamorosos, tuvo 2 en la primera parte, no sé por quién decantarme. La Rubia hizo cositas interesantes, pero sigue sin estar, le falta ese final, ese pase final, ese centro final, ese disparo final. Me voy a quedar con Dani Lorenzo, a pesar de los fallos que tuvo. Gallardo. Complicado. Pero yo sí diría quizás ligeramente a la Rubia, aunque estoy totalmente de acuerdo con lo que dice él, que le falta rematarlo, pero bueno, fue por lo menos alborotó, ¿no? Cuando el Málaga más lo necesitaba, cuando estaba un poco desesperado, generó, alborotó, le puso la pelota a Jáuregui, bueno, fue de los que menos, o puso algo más de resistencia, aunque es verdad que tiene que mejorar esas decisiones finales, tiene que encontrar la manera de convertir su desequilibrio, esos 5 o 6 regates, convertirlo en acciones que sean gol. Pero bueno. Juan, ¿para ti? Pues yo me quedaría con la Rubia, ¿no? Porque yo creo que es el jugador que cuando tiene el balón en los pies hace cosas diferentes, ¿no? Sí es verdad que, como coincidimos todos, le falta ese último pase o el último disparo, tener ese acierto. Pero sí es verdad que cuando está viendo el partido, es un jugador que cuando coge tiene una facilidad espasmosa para girarse e irse del rival, que yo hacía tiempo que aquí en la Rosaleda en un jugador nuestro no lo veía, ¿no? Entonces me quedo con él. Sí, a mí me parece que la Rubia, y yo creo que Dani Lorenzo, por el paso adelante que da, es verdad que le falta todavía un poquito ahí la definición, todavía romper el cascarón. Pero yo sumaría un nombre más, Fernando. Dime. Yo quiero sumar a Murillo. Me parece que está haciendo un futbolista muy solvente. No le vas a ver cabalgando la banda porque no es ni lo que le piden ni es su función, pero me parece que a nivel de ganar duelo, y tú lo conoces bien, pocos futbolistas ganan más duelos en un partido que Murillo, ¿viste? Sí, bueno, él defensivamente tiene unas cualidades importantes, ¿no? Un jugador que es rápido, que es un jugador que es muy inteligente, se está adaptando muy bien al lateral derecho, hay que recordar que no es su posición, ¿no? Porque al final ahí tiene sus limitaciones. Pero bueno, a pesar de eso, él con el balón siempre se ha manejado muy bien, ¿no? Ha tenido mucha facilidad, ¿no? Con ambas piernas. Bueno, tiene cualidades para ser solvente en el puesto, ¿no? Siempre sabiendo, ¿no? Que bueno, esa profundidad con él pues, es difícil que la podamos tener. Sí, pero eso lo nota mucho el equipo, ¿eh? Lo nota mucho el equipo. La profundidad que le da Puga en ataque no la tiene Murillo. Y ayer, por ejemplo, se notó que prácticamente la banda derecha no presionó al Cádiz por ese lado, ¿no? Yo estoy de acuerdo, pero no romanticemos tampoco el agujero que a veces tienes también en el costado, que a veces es lo que te dan y lo que te quitan, ¿no? Lo que pasa es que en casa el rival casi es más necesario. Te deja más espacio para que puedas avanzar, ¿no? Charly, nos quedan todavía un par de minutitos de bloque. ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo está el ambiente por la tribuna? Están aquí, yo creo que tranquilitos. Si quieren pueden presentarse alguno de ellos y elegir hasta su MVP, porque a mí me lo estaban diciendo por aquí, ¿eh? ¿Tu MVP? ¿Cuál ha sido el partido? El micro. Coge el micro. A ver, el MVP. Pégatelo ahí. El MVP, no sé, yo creo que fue Juanpe, porque fue el mejor. Fue el mejor. ¿Y por aquí? No, que se presenten, ¿no, Charly? Presentaros, decir vuestro nombre y esas cositas. ¿Y de qué juegan? Claro, que la ha tocado ahora. Pues... Que sí, que se escucha. Pues yo me llamo Leo y... ¿Quién fue tu MVP del partido? ¿Cómo se llama? El central. ¿Cuál de ellos? No, el Dani, no sé qué. ¿Dani Sánchez? Ese. Dani Sánchez te gustó más, ¿no? Ese me gustó a mí. ¿Por aquí alguno más quieres? Venga, por ahí. Hola, me llamo Tiago y para mí el MVP del partido fue Juanpe. ¿Va? Yo soy José y fue Juanpe. Bueno, pero que se... A ver, yo he visto muchos jaleítos, mucho alboroto y aquí ya no sale la voz de los cuerpos. ¿De qué jugáis? Contad un poquito. Claro, pero eso es de qué jugáis, presentaros, yo qué sé, cositas así también. Venga, habla tú, ya tienes tu micro. Pues yo me llamo Lorenzo y juego de... está lesionado y estoy ocupando su sitio, pero después ya juego de lateral derecho. ¿Y cuál es tu sitio?
6. El micro, el de 6, ¿no? De 6. ¿Y tú estás lesionado? Yo sí, yo estoy lesionado. Adiós. ¿Y tú de qué juegas? Yo de 7. De 7. Vaya. Pasa el micro para allá. A ver. Hola, yo me llamo Iker, juego de lateral derecho y para mí el MVP fue Juanpe. Juanpe. Venga, por ahí. Hola, me llamo Álvaro y juego de lateral izquierdo y para mí el MVP fue Juanpe. Todos van con Juanpe, feliz. A ver, por ahí venga. Hola, me llamo Mike. Mi posición es portero y para mí mi MVP fue Juanpe. No falla, ¿eh? A mí me parece que os lo estáis inventando, ¿eh? Sí. Estoy diciendo todo el mismo, ¿por qué decís todo el mismo? A ver, tú por ahí qué vas a decir. Hola, me llamo Leo, juego de defensa y el MVP para mí fue Murillo. Murillo, mira, un nombre diferente. Hola, me llamo Ethan, soy portero y para mí el MVP fue Dani Lorenzo. Hola, soy Enzo, soy medio centro y para mí el MVP fue Murillo. Hola, soy Daniel, soy lateral izquierdo y para mí fui, si te digo la verdad, no lo vi. Bien. Bueno, soy sincero. Un aplauso fuerte por la sinceridad, que hay que premiarla. Ahora después. Por ahí. A esta edad los futbolistas dicen la verdad, ya después crecen, ¿eh? Y se aprende unas Por ahí, cosillas, Feli, ¿eh? por ahí, pues tenemos ahí. Hola, me llamo Aitor, soy medio centro y para mí el MVP fue Juanpe. Venga. Hola, me llamo Ike, juego de 6 y para mí el MVP fue Juanpi. Hola, yo me llamo Felipe, juego de 6 y el MVP para mí fue Dani Lorenzo. Muy bien. Bueno, muy bien, perfecto. Bueno, Me Charly, gusta ¿alguien queda por dar su MVP? No, yo creo que no, todos han dicho. Charly, queda tú. Y bueno, yo necesito el micro, yo tengo aquí el micro, tranquilo. Mi MVP para mí fue, te diría que me gustó mucho David La Rubia. Bueno, pues con el MVP de Charly despedimos este primer bloque del programa. Después volvemos con los chicos de la Alevín B del Málaga Club de Fútbol. Nosotros nos vamos a eso, una pausa cortita de publicidad. Volvemos, que vamos a hablar también un poco de cómo le va al Atlético malagueño después de ese ansiado ascenso en su estreno en la Segunda Federación. Boca a Boca, Clínicas Dentales patrocina este espacio. Desesa, el mayor fabricante de puertas en Málaga, patrocina este espacio. Estamos de vuelta en Área Malaguista, esto es 101 Televisión. El gallinero, os puedo asegurar que toda la timidez que hay delante de la pantalla, cuando se apagan las cámaras y llega la publi, es un hervidero. A ver si después sigue ese picorcito en la tribuna, Charly. Bueno, Juanfran, primer punto, después de dos partidos que se han escapado, como se dice, parece un topicazo, pero han sido pequeños detalles, ¿no? Porque os adelantáis en la primera salida, después remontan. Raya con Almería, yo creo que fue un despropósito arbitral. Y este punto de Jerez, ¿no? Bueno, el inicio ha sido duro y mentalmente ellos, el soportarlo, bueno, nos ha costado un poco, sobre todo por lo que tú has dicho, ¿no? Por los acontecimientos. Es normal, ¿no? Que tengamos que hacernos la categoría, que también estamos en una situación en la que tenemos muchas bajas, pero ostras, al final el día de Extremadura creo que con una muy buena primera parte, el primer gol que le hacemos a Extremadura es precioso. Nos sentíamos muy cómodos, nos sentíamos bien y empieza a llegar la adversidad, te levantan el partido, llega la expulsión de Otu, se pone todo cuesta arriba y te vas con buenas sensaciones porque es verdad que termina empujando hasta el final, pero no tienes premio, ¿no? Y el otro día con Almería nos costó un poco arrancar al principio, pero ya cuando estábamos quizá un poco mejor, que ya no hacemos con el control del partido, que empezamos a encauzar lo que es el encuentro, nos encontramos con la expulsión también de Andrés, que luego lo hemos visto en las imágenes, le pega en la cara. Te quedas con un jugador menos, encima te penaliza, ¿no? Que justo en ese momento, en la falta, te hacen gol. Y bueno, es verdad que no le pierdes la cara al partido, creo que tenemos alguna opción hasta el final, siempre te merma, estás con uno menos, y te ibas ya en una segunda jornada sin ningún premio, ¿no? Sin ningún premio, sin acabar con 11. Le insistimos mucho, ¿no? Esta semana que teníamos que acabar con 11. Creo que el equipo en un contexto precioso, ¿no? Fue capaz de competir bien. Allí la verdad que el ambiente ya lo conocéis, ¿no? Te achuchan mucho, la gente lo vive con mucho fervor. Ahí fuimos capaces de mantenernos firmes en los momentos de dificultad y bueno, al final terminamos trayéndonos un punto.
Habéis notado el salto de categoría. Ahora sí os penaliza el error como quizá el año pasado no penalizaba tanto, ¿no? Sí, siempre lo decimos, ¿no? Las categorías están para algo y se nota lo lindo, ¿no? Porque ya todos los equipos están bien armados. Nos recuerda un poco a esos duelos, ¿no? Que hemos tenido con los equipos de arriba de otros años, ¿no? El mismo Jaén del año pasado. Son duelos de mucha igualdad, se deciden por detalles, ya no te encuentras en esa situación. Nosotros el año pasado creo que ganamos menos 1 o 2 partidos todos por más de 2 o 3 goles en nuestro campo, ¿no? Esa situación de jugar con tanta ventaja en el partido no te la encuentras ya, está todo muy igualado y bueno, cualquier acción te penaliza y te castiga. Os había adelantado en 2 salidas, ¿eh? Sí, no es fácil, ¿no? La verdad que nosotros hemos ido sin complejos, fuimos al Almendralejo sin complejos, intentando llevar la iniciativa del partido, intentando ser nosotros. El otro día en Chapín lo mismo, ¿no? Es verdad que ellos tienen esos 5 o 10 minutos del inicio, pero luego nos hacemos con el control del partido, intentamos ir a por ellos también. Dominando el partido empiezan a llegar las ocasiones hasta que nos adelantamos y hacemos, yo creo, lo más difícil, ¿no? Que es adelantarte y luego, pues bueno, creo que sí es importante, ¿no? Que el equipo poco a poco vaya creciendo y hay momentos de partido muy buenos, esos tramos buenos que tenemos ahora tenemos que prolongarlo en el tiempo y ser capaces de ser más competitivos, sobre todo siendo capaces de jugar, creo, en esa buena línea que ha aparecido en los partidos durante mucho más tiempo. Juan, ¿tú te acuerdas cuando tenías aquel equipo, que era un equipo para jugar en tercera, aunque las categorías han cambiado un poco, os encontraste en segunda vez, que al final ya sabemos todo cómo acabó ese cuento feliz, pero ¿notasteis ese salto de la categoría porque erais un equipo joven? Él lo estaba comentando ahora y me he venido atrás, aquellos años, ¿no? Y me acuerdo cuando de tercera, por el tema del Granada, creo que fue, ¿no? Que por los despachos subimos a segunda vez y el primer partido lo jugamos contra el Dieter Zafra, si no recuerdo mal. Uf. Y yo me acuerdo que los primeros minutos te decían los jugadores contrarios que eso era el pan de ellos, de la comida que se llevaban a su casa, que nosotros vivíamos con nuestros padres, tal, no sé qué. Con eso te digo todo, ¿no? El tema del salto de categoría. Y bueno, yo creo que es un aprendizaje, ¿no? En el sentido de que los primeros partidos estas cosas pueden ocurrir. De hecho, nosotros en segunda vez, la primera vuelta íbamos 10º, si no recuerdo mal, y al final terminamos subiendo a segunda. Es decir, que son muchos partidos los que quedan por delante, están empezando. Normal también que con el salto de categoría, una categoría nueva, que como bien ha dicho, las categorías están para algo, normal también que al principio pues haya ese tipo de expulsiones, ¿no? ¿Por qué? Porque uno quiere darlo todo y cuanto antes, ¿no? Entonces yo creo que en el momento en que el equipo y los chicos tengan ya esa pausa y bueno, estén más asentados, yo creo que todo va a ir bien y yo creo que, vamos, no va a haber ningún tipo de problema, ¿no? Pero sí es verdad que acabo de volver atrás hace unos años y qué año más bonito, Félix. Ya ves. Qué año más bonito. Eso fue irrepetible. Que encima que el año el juvenil también gana la Copa de Campeones, eran buenos tiempos para la lírica. Lo que sí ha cambiado este año, el año pasado mantuvisteis el bloque prácticamente al completo, se notó. Este año sí ha habido un relevo generacional, sí ha habido que hacerle sitio a muchos más juveniles. Volvéis a tener un equipo muy bisoño, ¿no?, para lo que suelen ser los conjuntos del Grupo 4. Sí, pero bueno, esa a fin de cuentas es la vida del filial, ¿no? Lo que quiere es que vayan jugadores promocionándose y eso tiene que darle entrada a otros jugadores y las generaciones van cambiando. Fíjate, este es mi 6º año y creo que todas las temporadas hemos hecho un cambio de más de 10-12 jugadores, excepto el año pasado. Justo el año pasado que no lo hacemos y no es casualidad, es cuando conseguimos ascender, ¿no? Bueno, ese tránsito de jugadores es normal en el filial, ¿no? Porque tenemos que tener la idea clara de la función que tiene el filial y qué es lo que tiene que hacer. Y bueno, esos jugadores que van llegando, como dice Juan, pues tienen que ir asentándose en la categoría, tienen que ir haciéndose. Creo que poco a poco, ¿no?, se lo van a ir consiguiendo y bueno, es la realidad de lo que hay, ¿no? No falta talento y es lo importante. A poco que nos conjuntemos, a poco que seamos capaces de participar de una misma idea y tengamos un poco más claro, ¿no?, qué es lo que queremos hacer, vamos a competir bien seguro. Gallardo. Se nota mucho lo de Recio, que lo hayan... Sí, hombre, que las lesiones os hayan quitado al capitán, porque estáis lidiando con eso todos los años. El año pasado quitaban 3, 4 fichas o 5 por sistema. Este año parecía que iban a estar más tranquilos en ese sentido, pero claro, el primero que os tiran es el capitán. Sí, mira, es normal, cualquiera lo nota y te mentiría si te digo que no. Que el que juega por él lo intenta hacer lo mejor posible, por supuesto, ¿no? Lo que pasa es que lo de Recio trasciende un poco más allá de lo futbolístico, ¿no? En lo futbolístico no vamos a valorar a Recio, ya lo estamos viendo, ¿no? Jugadores que además lleva ya tiempo en el filial y que jugadores que están bastante hechos.
Recio además que por su forma de ser lo que aporta al grupo es mucho, ¿no? Es capaz de mantener esa línea de convicción, es capaz de aglutinar a los demás, es capaz de arrastrar al grupo. Recio es un gran capitán, ¿no? Entonces en esa parte de gran capitán pues también se le echa mucho falta, ¿no? Mucho más allá de lo que nos puede aportar en el juego, ¿no? Es normal, pero ya digo, esa es la función que tenemos. La alegría más grande que nos da es, después de estar tanto tiempo con él, poder verlo de titular en la Rosaleda, ¿no? Eso es la parte más bonita para nosotros que estamos con él, para sus compañeros, y ojalá que pueda seguir pasando eso en el tiempo con muchos otros, ¿no? Porque es la ilusión suya y es el sueño que están persiguiendo. ¿Qué futuro le augura? Hablo ya en el primer equipo. ¿Le ve nivel y trayectoria para...? Con él no tenemos dudas, no de ahora, sino de antes, ¿no? Tenemos que tener en cuenta, Recio era un jugador que ya venía con una trayectoria importante desde pequeño, un jugador que lleva muchos años en el club, pero ya en su etapa de cadete, juvenil, empieza a ir con la selección andaluza, ya tiene una trayectoria muy buena, ¿no? Quizá ahí tiene un momento, ¿no?, que por las lesiones, no hay que olvidar que él se pega casi año y medio, casi 2 años ahí, tiene las lesiones ahí que parece que le están parando un poco la progresión que él llevaba, pero luego ya empieza su primer año de filial, termina sobre todo en la segunda parte de su primer año muy bien y a partir de ahí, ¿no?, se le ve el potencial que tiene. Como central, bueno, además de que siempre lo decimos, ¿no?, los centrales, los defensas lo que tienen que hacer primero es defender, creo que esa es una cualidad suya, pero luego él tiene esa facilidad para jugar, tiene, bueno, un nivel de concentración muy alto. Creo que va a ser un jugador importante en los próximos años, ¿no? Tiene un proceso también como el de Murillo, ¿no? Cuando siempre, lo hemos hablado aquí muchas veces en el programa, ¿no?, que el haber jugado tanto tiempo con continuidad en el filial le hizo estar preparado cuando le tocó dar el salto, que nosotros que a lo mejor lo dieron un poquito más precipitadamente, ¿no? Recio ha tenido que esperar un poco más que otros futbolistas, pero quizás el que más hecho está de todos, ¿no? Bueno, mira, había una diferencia en los últimos años con los jugadores que llegan y hay una diferencia importante. Yo recuerdo los primeros años nuestros, los jugadores salían de juveniles o mismamente debutaban con nosotros de juveniles y ya terminaban en el primer equipo. Yo recuerdo el caso de Andrés. Andrés, en la temporada de su debut con el Málaga, juega con el Liga Nacional, con el División de Honor, con el filial y con el primer equipo. Eso ha cambiado un poco, ¿no? Los jugadores que han llegado el año pasado, este año, son jugadores que llevan 3 y 4 años de filial. No hay que olvidar que Chupe empieza siendo juvenil ya en el filial, se ha pegado 3 años de filial, Recio creo que eran 4, Rafa Rodríguez, que debuta con nosotros siendo juvenil y lleva también otros 4 años de filial. Son gente que llevan jugando con mayores ya bastante tiempo, ¿no? No están en el contexto de segunda división, pero ya os digo yo que ir a Huetor Vega, Torre Perojí, contextos de, como dice él, ¿no?, de gente que dice que tengo que llevar el pan a mi casa, cambia, ¿no?, a estar jugando con gente de su edad, de su misma edad, en categoría de juvenil y demás, ¿no? Eso ellos lo tienen, ese empaque lo tienen durante varias temporadas porque, buena suerte, mala suerte, le ha tocado llegar un poquito más tarde, ¿no? Y eso creo que en este caso ahora es bueno para ellos. El crecimiento de Rafa, que es uno de los más espectaculares de los últimos tiempos, no era una cuestión de talento, porque ya estuvo hace varios veranos en el árbitro del primer equipo, todos sabíais la categoría futbolista que era, pero sí su proceso de maduración ha tardado un poco más en llegar, pero ahora mismo yo creo que es uno de los futbolistas que más le aportan al equipo en los planes de partido. Sí, el caso de Rafa, fíjate, probablemente en el tiempo que llevamos nosotros, Rafa haya sido el jugador que más pretemporada ha hecho con el primer equipo. Yo recuerdo, creo la primera, José Alberto, jugamos un partido amistoso con ellos y justo al terminar el partido nos reúne y nos pide que suba a Roberto, sube también los 3 que subieron, ¿no? Se lleva a Roberto y nos pide a Rafa y está con ellos haciendo la pretemporada entera. Luego Rafa no se queda, Kevin y Roberto sí se quedan los dos y además tienen una participación importante ese año en el primer equipo. Pero esa fue la primera y creo que todos los años ha tenido la oportunidad de ir porque evidentemente es un jugador, ¿no?, que era claro, ¿no?, que tenía que llegar. Quizá ahora esa madurez que tiene le puede ayudar mucho, ¿no?, en lo que puede hacer. No sé si Rafa en los años anteriores en el filial tenía esa facilidad para armar la pierna y para encontrar el gol, que quieras o no, nos ha sorprendido un poco a todos, ¿no? El día de la Real Sociedad, el día de Las Palmas, ayer saca un disparo, se le va un poco alto, pero siempre que tiene la oportunidad no duda en ningún momento en disparar a la puerta, que es una de las claves de un centrocampista con vocación ofensiva, ¿no? Aprovechar las llegadas desde fuera del área para poder marcar, ¿no? Sí, bueno, Rafa en su etapa de juvenil siempre ha jugado de pivote. Cuando empieza a venir con el filial siendo juvenil,
empezamos a ponerlo ahí de 8, pero porque teníamos a Quintana y lo utilizamos más de 6 y con los dos teníamos un centro del campo muy fuerte y él ya empezamos a adelantarlo un poco más. Los siguientes años casi a esa altura no llega nunca, lo utilizamos mucho más de 6. Lo que pasa que ya el año pasado, ¿no? También Pablo, que está haciendo muy buenos partidos, la sinergia de los dos es muy buena porque llevan muchísimos años jugando juntos y a él le adelantamos un poco más la posición y el año pasado ya termina siendo uno de los máximos goleadores nuestros, ¿no? Ese tiro exterior que tiene es formidable porque es un jugador con muchísima potencia, ahí a la hora de llegar eso sí lo que lo puede aprovechar muy bien. Y ya mostró, ¿no?, el año pasado esa facilidad que tenía para ver puertas. No te quiero desmontar el equipo, pero Riaza lo mismo unos minutitos en el centro del campo con las carencias que hay, incluso podría tener. Acaba contrato Loren Juarro, hombre que te ha dado confianza desde que llegó. Preguntarte si lo renovaba, yo creo que va a ser una obviedad, ¿no? Bueno, ya lo he dicho en alguna ocasión, cuando alguien que está contigo te da la oportunidad de que el día que no estés entrenando te gusta hacer lo que él hace, habla muy bien de todo lo que él está haciendo en el club, ¿no? Él trae una idea, bueno, distinta, ¿no? Él ha vivido un fútbol muy particular, ¿no? Allí. Él tiene la suerte, y lo he dicho ya más veces, ¿no?, de que ese camino que quiere hacer aquí en Málaga, él ya lo han dado antes en el norte, ¿no? Entonces él tiene muy clara la idea de lo que él quiere hacer, ¿no? Los frutos se están viendo ahora. Al final es cuestión de no solo de que te acompañe la política del club está clara, pero la convicción que él tiene en lo que hace es muy fuerte porque sabe que funciona. A partir de ahí, bueno, ojalá, ¿no? Ojalá, porque creo que el proyecto tiene que mantenerse vivo y creo, ¿no?, que esa política que tiene el club de cantera en alguien como él cobra mucho más valor, ¿no? Pues Juanfran, muchísimas gracias por habernos acompañado, no te robamos más tiempo. Queda tu casa, que cuando quieras puedes venir por aquí, que nosotros seguiremos ofreciendo los partidos de casa del filial siempre que esté en nuestra mano. Hablaba antes Juan Rodríguez de un futbolista del Cádiz, de García Pascual, que te gustó mucho, ¿no? Sí, me gustó, la verdad que yo no lo había visto in situ y bueno, prácticamente el primer gol es culpa suya, ¿no? El tiro que pega, te digo que no es fácil golpear así con esa potencia ahí abajo, que eso va con intención, y a raíz de ahí pues viene el gol al rechace, ¿no? Y bueno, me sorprendió también el tiro que pega en el segundo tiempo. Pues vamos a escuchar palabras del caballero de Benalmádena, que lo tuvimos aquí el año pasado por final de temporada y que nos dio un disgustito ayer. A ver si un día lo vemos de blanquiazul. Álvaro García Pascual, para 101. Bueno, ha sido un partido, yo creo que ha sido un partido muy complicado. Hemos tenido momentos que hemos apretado, hemos podido salir de campo propio, pero bueno, ellos al final juegan en casa, juegan con su afición y sabíamos que era un campo que iba a ser muy complicado, que iba a apretar muchísimo y nada, muy contento por la victoria, por los 3 puntos que nos llevamos a Cádiz y ya pensando en el próximo domingo ante nuestra afición a conseguir otros 3 puntos. Sí, bueno, al final es mi casa, ¿no? Juego delante de mi familia, de mis amigos, de gente conocida, de profesores del colegio, de muchísima gente de la ciudad que sigue el Málaga. Así que un partido emocionante, ¿no? Porque yo he vivido aquí el fútbol, he mamado fútbol de chiquitito de aquí, con mi abuelo, con mi padre, al final desde los 3 años visitando casi todos los fines de semana al Rosaleda para ver Málaga y un orgullo poder jugar en este pedazo de estadio. Y nada, muy contento sobre todo por los 3 puntos que nos llevamos al Cádiz. Un ambiente que aprieta muchísimo. Yo creo que jugar de local aquí te da ese plus de energía y jugar de visitante es una olla a presión. La verdad que es una afición brutal, aprieta muchísimo y nada, le deseo toda la suerte al Málaga durante la temporada. Sí, bueno, al final el fútbol la pelea esa, ¿no?, entre central y delantero no le dimos vuelta. Le deseo toda la suerte del mundo en la temporada y nada, menos contra nosotros, le deseo contra el otro equipo lo mejor. Sí, bueno, al final es un equipazo, ¿no? Tiene jugadores con muchísima calidad. Lo que te digo, en casa es muy difícil quitarle puntos y yo creo que va a luchar por cosas bonitas. Hasta ahí las palabras de Álvaro García Pascual. Nosotros presentamos en la mesa a una persona que ha hecho, yo creo que
Ha hecho historia el malaguismo. Javier Garrido, presidente de la peña Traca Matraca. Traca Matraca. ¿Qué pasa, Félix? Con localización en Sevilla. En la capital andaluza. Esto sí que es una absoluta novedad, porque estamos acostumbrados a comernos peñas en antes que eran rondas tal y cual, pero había que poner una pica en Flandes, ¿no? Totalmente. De hecho, es parte de la ambición que hemos tenido, ha sido esa, que decir, hombre, yo cada vez en Sevilla veía más gente con la camiseta del Málaga, llevo allí viviendo mucho tiempo y este verano me lancé y lleva razón, estamos aquí hay peñas béticas, en Antequera hay peñas sevillistas y en peñas béticas, ¿por qué no una ya malaguista? En Andalucía fuera de Málaga, que creo es la primera malaguista que hay en Andalucía, no en la provincia de Málaga. ¿Cómo te sale esta inquietud? O sea, ¿tú vives en Sevilla? Yo vivo en Sevilla desde el año 2011. Ajá. Me fui allí a estudiar y ya, bueno, eché un año en Inglaterra y luego ya volví a Sevilla y ya me he casado allí, vivo allí, trabajo allí y soy feliz allí, que también hay que decirlo. Y la idea, bueno, siempre me viene rumiando, es verdad que siempre viene rumiando, porque, hombre, ver el Málaga allí solo, pues, bueno, está bien, ¿verdad? Lo ve en casa, pero no es lo mismo. Y sobre todo la idea surge el año de Primera Federación. Allí coincide que ese año muchos amigos míos de Málaga, malaguistas, estaban en Sevilla y entonces nos pillaban mucho desplazamiento cerca. Nos pilló Córdoba, Sanlúcar, Mérida, Huelva, Antequera, y nos pusimos allí en el coche y en esos viajes de ida y vuelta surgió la idea. Con la mala fortuna que todos esos amigos se volvieron al año siguiente para Málaga, me quedé yo solo. Y yo qué sé, pues yo con ese run se quedé allí, este año me animaron y en verano me lancé, aproveché la ola del Trofeo Costa del Sol contra el Betis, la aproveché y aquí estamos, de repente. ¿Cuál es tu sede allí? Pues mira, ahora mismo no tenemos sede, la verdad, estamos en construcción, tenemos hemos quedado 2 veces solamente, quedamos la verdad que las 2 veces han sido que no veas, contra el Huesca y contra el Cádiz, a lo mejor somos nosotros los gafes ahora, y ahora mismo 2 bares que sabemos que nos ponen el Málaga, que ya se han ofrecido con nosotros, de hecho ayer quedaron con la peña cadista de Sevilla y vieron el partido con ellos, así que bueno, ahora mismo lo que vamos es a sentarnos como grupo, conocernos bien, tener un sitio donde verlo y ya estamos en temas burocráticos para fundarla legalmente, como quien dice. Y tenéis un padrino de lujo, ¿no? Por lo que vemos en las imágenes. Sí, ha sido un padrino que no nos lo esperábamos, Antonio de la Torre, que al parecer ya viviendo en Sevilla bastante años, yo no lo sabía, y apareció por allí la semana pasada como uno más, impresionante. Porque además es uno de los mejores actores que hay, no en España, sino en cualquier parte del mundo, compañero también periodista que trabajó también muchos años en Canal Sur y que es un tío fenomenal. Es un tío, la verdad, que se ha volcado, está para todo, metió en el grupo de WhatsApp, es el más liante, porque es que nos está liando todo el día, en cuanto puede escribe algo y liando lo más grande, es un crack, la verdad que fue una sorpresa, vamos, un regalo. Me parece que debería ser una de las claves siempre del fútbol, es la armonía, ¿no? Que se pueda estar en otras ciudades, en otras localidades y no tener que dejar de ser tu equipo o ocultar tu propia identidad, porque al final esto es un juego por más pasiones que levante. Nos ha traído un regalito, Javier, que nos ha hecho muchísima ilusión y lo están luciendo ya Charlie, los chicos de la Levín, yo creo que hay que verlo, que es una maravilla. Muy chula la bandera, ¿eh? Muy chula, ¿eh? Yo tengo que decirte, Félix, que yo estuve 4 años viviendo en Sevilla. Entonces, pues casi que me pilla allí, ¿eh? Por un año o por 2, ¿no? Claro, por 1 año y medio, 2, por ahí. Bueno, te puedes hacer de la peña igualmente, Charlie. Por supuesto que sí. La verdad que si se van falta una peña malaguista en Sevilla, ¿por qué no? La verdad. Totalmente. ¿Cuántos sois de momento y cómo va la captación? Pues mira, que hayan mostrado interés, porque yo lo primero que hice fue lanzar un formulario y la gente se apuntara. En ese formulario ya hemos localizado 51 personas que nos han dado su nombre, su teléfono, su correo. Ya estoy en contacto por correo con 51 personas. Y luego ya después de la primera quedada sí ha surgido ya un grupo de WhatsApp, que ya sí que estamos hablando más, para quedar y eso, ahí ya somos 35 personas. Entonces, más o menos eso es lo que estamos manejando y bueno, a ver, con expectativa de que salga alguno más, porque yo soy consciente de que, bueno, lo ha dicho Charlie, yo me fui a estudiar a Sevilla, él se fue a estudiar a Sevilla, yo creo que ese es un público objetivo, los estudiantes que se vayan para allá 4 años y yo creo que a esa gente no hemos conseguido llegar, porque yo creo estudiantes por ahora no hemos dado con ninguno, ahí pueden surgir... Y seguro que tiene que haber un montón allí. Muchos, sí. Bueno, ¿tenéis alguna duda, alguna cosita que ¿Cuántas peñas hay malaguistas fuera de Málaga, aparte de la vuestra en Sevilla? Pues mira, que yo sepa, está la de Blanes, la de Barcelona, la de Madrid, en España, si no me equivoco, y luego, bueno, está la de Dinamarca, la de Finlandia, la internacional. ¿Pero en otras provincias de Andalucía no hay? No, en otras provincias de Andalucía, yo al menos, porque en el comunicado primero que lo lancé lo quería poner y yo no he encontrado ninguna peña malaguista fuera de Málaga en Andalucía, no hay otra. No.
Así que bueno, a ver, era uno de los objetivos, en el comunicado lo ponía, que ahora que se anime la gente, porque yo sé que hay malaguistas en Granada, sé que hay malaguistas en Jaén. Bueno, a ver si ojalá sería, porque hay que ir sembrando un poquito, que estamos un poquito... Voy a ir a veros porque quiero conocer a Antonio de la Torre además. Pues cuando tú quieras, allí estamos. Sí. Que tengo una anécdota muy grande con él y quiero ver si lo veo un día. Pues más que bienvenido, sería bueno. Imagino que con vocación también de viajar un poquito, ¿no? Sí, ahí estamos a ver la ilusión que tenemos, la bandera también, a ver un poquillo si nos representan en el próximo desplazamiento, yo qué sé. Es verdad que Córdoba está complicadísimo, pero bueno, no sé, tenemos ahí Granada, Cádiz nos pilla muy bien, pero bueno, a lo mejor podemos mirar un poquito más. Leganés, lo que pasa es que dentro de poco y no nos va a dar tiempo, pero bueno. Yo ya con estas fotos que estoy viendo aquí, ya de verdad estoy más que contento, de verdad, con el objetivo ya más que cumplido esta temporada. Pero sí, a ver si algún desplazamiento podemos sacar. ¿Nos han recibido bien? Allí en Sevilla... Pues mira, sí, la única... Choca, ¿no? Que salga una peña que no sea del Betis o del Sevilla. Mi mujer está preocupada, la verdad. No, está, pero ella me dice que tenga cuidado, no sé qué. Mi experiencia en Sevilla es muy positiva, es lo que ha dicho Feli, al final... Verás, sí... Todos sabemos lo que hay en el fútbol y puede pasar, pero que aquí están las fotos, que nosotros, nuestro espíritu no es eso, y ahora mismo no hemos tenido ningún problema y espero no tenerlo nunca, sinceramente. Al contrario, hemos tenido broma. El primer día cuando llegamos al bar, que además sabían que íbamos no sé cuánto, le dije, somos los del Málaga, no sé qué, me dice, ah, vale, y nos ponen una pantalla allí, un poco escondida, estaba muy bien, nos prepararon muy bien, pero la verdad que no había ambiente de fútbol y nos gustaba más la barra. Y nos dice la barra, no, es que aquí nada más que se proyecta el Betis. Y nos quedamos así, bueno, venga, pues ya esto no pasa nada, y empezaron a escojonarse de nosotros y nada, luego nos pusieron el Málaga allí sin ningún tipo de problema, así que bueno, buen rollo por ahora. Buen rollo, guasi. Sí, así que nada. Juan. Yo quiero, bueno, primero felicitarte, ¿no?, por la iniciativa y porque siga creciendo las peñas malaguistas por fuera de Málaga. Esperemos que sí. Y después a ver si nos puede explicar un poco también el logo, ¿no? Porque si veo de aquí un boquerón, ¿puede ser? Es un boquerón. Entonces que nos explique un poco o cómo la iniciativa del logo. O sea, relativamente sencillo. Es un boquerón, por malagueño, malaguista, etcétera, y la cresta es la cresta de Curro, del Curro de la Expo del 92. Ahí sí que es verdad que tiene un poco de gusto personal. A mí, yo soy friki de muchas cosas y una de ellas es Curro. Me encanta la mascota. De hecho, hoy estaba dudando si traerme una camiseta de Curro para venir aquí al programa, pero tiramos por el boquerón. Y ese es el logo, básicamente. Es un boquerón y en vez de la cresta típica del boquerón, pues le plantamos la cresta de Curro. La verdad que un curro vestido del Málaga hubiera sido de arte, también te lo digo, ¿eh? Espérate sentado que puede ser que surja. Cuidado, Si saco el móvil tengo alguna cosilla por ahí ya, ¿eh? Ojo, ¿Por qué Traca-Matraca? Eso es otra cosa un poco personalista, la verdad que me lancé y bueno, yo es que soy un enamorado del canca, un enamorado absoluto desde hace muchísimo tiempo y bueno, cuando sacó el himno del 120 aniversario, pues yo me enamoré del himno del primer momento, vamos, hinchado de llorar. Y el Traca-Matraca es que me parece un grito de guerra tan malaguista que solamente los malaguistas entendemos, porque ya la gente me pregunta Traca-Matraca y cuesta explicarles, ¿no? Entonces algo muy malaguista, hecho por un malagueño, malaguista posteriormente en el exilio, no sé, me parece que juntaba todo y un poco pues honor a eso que nos regaló el canca, ¿no? Ese grito de guerra que tanto nos trajo aquel año. Bueno, a ver si podemos hacer una gestión, ¿no? Para que Pellegrini, Isco, Fornal, Fernandito, alguno de ellos también se pase a... Pues verá, a ver ahí, visitita, ¿no? A ver cuando la inauguremos si puede ser. Estaría muy chulo, ¿eh? Buena idea, Félix. Ya lo moveremos. Eso en Sevilla se tratan bien. Mira, nosotros la casa montó una tele en Sevilla y el líder de audiencia con Al Cielo y con Grada 101, ¿eh? Sí. Que también hay que conocer a la gente, que igual no lo sabe, 101 tuvo en Sevilla. Javier, que muchísimas gracias, que sabemos que te tienes que ir de vuelta para... Me tengo que ir para allá, sí, tengo que ir para allá. Así que nada. Lo haces con un poquito de dolor, ¿no? También, aunque estés muy a gusto al final... Sí, bueno, ya está, uno está... Ya está acostumbrado, ¿no? Está acostumbrado, sí. Gracias a Dios tengo teletrabajo y bueno, tengo esa suerte, ¿no? De que puedo estar en caballo a las dos ciudades y ya está. Muchas gracias por invitarnos y por haceros eco. Gracias a ti por hacernos el huequecito, felicidades por la iniciativa y nosotros seguimos en el programa, nada, a vuelta de una pequeña pausa. ¿Cómo están esos alevines? Nos vamos a Publi, ¿eh? Pero volvemos, ¿eh? ¿Tienen ganas de hablar, Feli? ¿Tienen ganas de hablar? Sí. Venga, un poquito de jaleo, que se escuche, ¿eh? Boca a Boca, Clínicas Dentales patrocina este espacio. Desesa, el mayor fabricante de puertas en Málaga, patrocina este espacio.
Afrontamos ya la recta final de este programa de hoy. Espero que les esté gustando. Todavía nos quedan invitados, nos queda sorpresa. Antes, si me permiten, saludo a don Pedro Jiménez. Pedro, muy buenas. Muy buenas noches, Félix, compañero. ¿Qué tal, compañero? Muy bien, la verdad. Tenía ganas de este lunes de volver a hablar del Málaga. Una pena la derrota, ya son 2 consecutivas. Y además con situaciones similares, ¿no? Un partido en el que el Málaga no termina de ser inferior a su rival, pero pérdidas, errores y luego pues son goles que son determinantes, evidentemente. Bueno, habéis hecho un muy buen trabajo, traemos muchas cositas del partido, pero ahora antes que nada vamos a hablar del próximo rival, nos vamos a enfrentar al Burgos y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, que no tiene nada que ver, pues hemos contactado con un hombre que estuvo en uno de los mejores Málaga de la historia, en el último gran hito, el último ascenso, y que dejó un gran sabor de boca. Don Roberto Peragón, muy buenas. Buenas tardes. Me alegro de verte. ¿Cuánto tiempo? Igualmente. Estás igual, tío, ¿eh? Un poquito más de cana, pero sí, para jugar, ¿eh? Sí, igual, clavado. El pelo con las mismas canas, todo exactamente igual. No. Pasa el tiempo y... Son juegos historiquísimos, hermano. Bueno, pues la verdad que... Uy, se nos ha quedado un poquito... Coger la imagen, no sé si no... Lo intentamos recuperar en cuanto sea. Roberto Peragón, que fue uno de los delanteros del Málaga del ascenso de Muñiz, el último ascenso a Primera División, que es entrenador de fútbol. El año pasado se enfrentó precisamente a Funes con el Jaén y que jugó también en el Burgos. Mientras viene o no viene... En el Rayo también, ¿no? En el Rayo. Sí, bueno, la trayectoria es súper extensa. El típico delantero, ratón de área que... Sí, era rapidísimo también. Que rápido, era oportunista, era un muy buen futbolista y que ahora está buscándose la vida de entrenador. ¿A ti no te pica el gusanillo de los banquillos, no, Juan? De momento no. De hecho tengo los cursos y demás, pero de momento no me pica. Tampoco sé si soy válido o no. Y si entreno, si me gusta o no. No lo sé porque no, claro, no. Sí es verdad que me gusta más la parcela deportiva, lo que es un tema de dirección deportiva, eso me encanta, porque es que, igual que el entrenador también está viendo fútbol, ¿no? Todos los días, porque sí, tienes que ver... No tengo ni idea por qué, no sé qué ha pasado. Sí, ya está todo bien. Yo, el año y medio que estuve en el Málaga, me encantó, porque es que es dedicado por y para el fútbol, ¿no? Que es lo que, al fin y al cabo, pues, es lo que hemos mamado el chiquitillo, ¿no? Totalmente. Señor Peragón, no sé si tenemos ya las comunicaciones ya restablecidas. No sé, estas cosas modernas, no sabemos, no se ha cortado y ya está, no, sin problema, ya está todo retomado. A ver si me sube un poquito el retorno aquí en plató, que he escuchado bajito. Decíamos que has reorientado tu carrera, ¿no?, a los banquillos. Sí. A ver, esto es como todo. Cuando empiezas nunca sabes cómo, con el mundo del fútbol, cómo vas a acabar, pero bueno, poco a poco fui evolucionando. Siempre pensé que iba a estar orientado un poco en ayudar dentro de las infraestructuras de un club y demás, pero a medida que fui terminando mi carrera, pues coincidí con entrenadores que me engancharon un poco a esa manera de pensar y bueno, y ahora disfruto y lo llevo, es donde más cómodo me encuentro, ¿no? En esa figura de entrenador, en la gestión del día a día, trabajando en grupo y sobre todo el olor a césped, el olor a la competición. Creo que lo más cercano que me siento a lo que he vivido como jugador ha sido como entrenador y ahí es donde me siento cómodo. Asiente Juan Rodríguez con la cabeza, ¿no? Lo del olor a césped, ¿no? Eso no se olvida, ¿no, Fernando? No se olvida el olor a césped, ¿no? A mí me costó muchos años cuando me retiré. Intentaba no ir al campo porque ese olor a césped es que te da una gana de saltar y empezar a correr ahí. Pero sí es verdad que son tantos años que llevo jugando que después es difícil cambiar de ritmo de vida. Se echa de menos y encima ahora cuando va uno a jugar con los veteranos el césped artificial, entonces tampoco lo puede oler, ¿sabes? Y los ratos de vestuario. Roberto, tú lo del verde, hombre, eso no se deja echar de menos nunca, está claro, el que es futbolista para siempre, ¿no? Sí, la cabeza no, lo que estaba diciendo, la cabeza no deja de pensar de esa manera, es más, muchas veces es la parte más complicada. Yo cuando dejé el fútbol al final fue un cambio muy radical porque tuve que ponerme una prótesis de cadera, entonces prácticamente me dijeron que iba a poder hacer lo de siempre, pero al final la realidad es que me encuentro mucho mejor, no tengo dolor y demás, pero todo lo que sea desgaste, impacto y demás lo tienes que eliminar, entonces fue un cambio como muy drástico
en el cual, lo que te digo, me seguí buscando las sensaciones con el tema del entrenamiento, y ahí lo que digo, que me encontré muy cómodo, y es donde lo veo igual. Esos son los momentos incluso de cuando la cabeza piensa, ese momento que estás compitiendo, esa parte de disfrutar, lo de donde sí cuesta más encontrarlo, pues porque no tienes ese momento de paz que te daba la competición. Estamos viendo algunas imágenes ahí de fondo, de Carpintero, Hidalgo, de Baja, de Wellington. Sí, vaya pandilla, ¿eh? Vaya pandilla, sí. Pues sí, porque fue curioso, porque fue un año que era un Málaga que no sabíamos por dónde iba a salir, porque venía de un año muy complicado, de un concurso de acreedores, y me acuerdo que se montó un equipo muy equilibrado, que tenía gente muy distinta, pero que enseguida yo creo que nos integramos todos muy bien, y encima fue un resultado muy inmediato. Desde los primeros días el equipo empezó a competir muy bien y se sacó rendimiento, que no siempre pasa. Entonces creo que el inicio de la competición fue un inicio muy bueno. Fueron 7 seguidas, victorias consecutivas, creo que fue. Claro, pero es lo que digo, tampoco era normal, porque yo me acuerdo que llegué a Málaga con una lesión, que venía con una lesión, y de repente empecé a jugar los primeros partidos. Nabil, que me acuerdo que venía de situaciones de equipos no muy puntero, venía del Ferrol, de descenso y cosas. Y yo cuando vi a ese futbolista dije, bueno, ¿y esto qué ha pasado aquí? Era muy buen futbolista, disparó con las dos piernas, potente. Luego yo creo, esa pesadez, ese trabajo constante. Bueno, yo creo que al final era una plantilla muy equilibrada por las bandas, los centrales, tanto Wellington como Elder, daban una sobriedad muy buena. El centro del campo, Carpintero fue un fijo, pero luego antes estaba Antonio, aparecía Poño. Creo que al final, bueno, fue también digno y de elogiar el trabajo que hizo Muñiz, porque allí en esa época compaginaba, yo creo, la función de entrenador y de director deportivo, y yo llegué allí por él. Había sido compañero mío en el Rayo Vallecano, y la verdad que fue un año muy bonito, porque luego encima se convirtió en el ascenso, pero sobre todo fue durante todo el año, creo que fue todo muy normal, que a día de hoy es complicado. ¿Con quién mantienes contacto? Bueno, mantengo contacto. Pues mantenía contacto con Arnau, mantenía con Santi Carpintero, mantengo también de vez en cuando, porque demás, y luego con el resto sí que también he cogido algún contacto con Apoño, que me encontré, que estaba también el año pasado, también estaba por ahí, con Gaitán también. Bueno, cosas sueltas, pero al final es complicado, porque luego también todos cambiamos, todos tenemos nuestras vidas, pero bueno, al final creo que si nos volvemos a encontrar en ese tipo de circunstancias, con casi todos, la sensación es de no haber pasado el tiempo, porque fue una época, aparte coincidimos la mayoría con niños, me acuerdo de los hijos, porque mi hijo acababa de nacer prácticamente, y cogemos en esa generación también estaba pues las hijas de Wellington, las hijas de Rosato, había muchos. Luego, bueno, había una pandilla un poco así más que estaban los solteros, pero bueno, fue un año muy bueno por esa parte. Oye, ¿te hubieras imaginado en algún momento que parte de esa plantilla iba a acabar siendo titular en la Champions League? Porque Wellington, Gámez, Eliseu... Es que en el fútbol yo creo que no hay nada marcado, y al final los límites se los pone cada jugador. Lo que sí quedó claro es, yo recuerdo que esa plantilla, igual que sensaciones que luego tuvimos agridulces cuando nuestra etapa se termina allí, porque decide el club que tenemos que terminar, que no sabía dónde estaba el límite, porque todo lo que se nos haya propuesto lo fuimos consiguiendo. A nivel de exigencia, a nivel de demás, todos entramos por el aro, y todos estuvimos dispuestos a hacer todos los sacrificios que correspondían. Entonces, a partir de ahí, pues los límites pues muchas veces dependen de las lesiones, de que el entrenador te ponga más o que no te ponga más, o de que decisiones que se tomen, por lo que te digo, para mí fue una sensación, me acuerdo, desgarradora, porque habíamos montado un año muy bueno en el que habíamos hecho muchos esfuerzos, y de repente me comunican que no cuentan conmigo para el año siguiente. Entonces yo decía, hostia, no lo logré encajar. Pero bueno, lo entiendes como parte del fútbol, intentas seguir con tu vida profesional,
pero fue complicado porque no lo entendía, o por la situación por ejemplo, también que coincidió con la mía, con la relación que yo tengo con Santi Carpintero, pero que son jugadores que podían haber rendido perfectamente tanto en primera división, pero que, bueno, pues por desgracia, pues no fue así. En este caso, para algunos, pero para otros, pues sí, y me alegro mucho porque luego, pues Eliseo me acuerdo que seguía segundas partes, porque segundas partes lo iba combinando con Calleja. Muñiz los combinaba muchas veces, depende, o elegía potencia o elegía calidad, pero siempre en el partido era uno u otro. Entonces, al lateral que te tenía que defender, le cambiabas el paso y era muy complicado. Pues a la Champions ha estado con la selección y muchas veces le veía y decía, madre mía, como él, yo creo que como él hubo muchas circunstancias, pero bueno, contento sobre todo de haber vivido y de haber compartido vestuario con grandes compañeros y grandes amigos. Y me imagino que como buen entrenador estás viendo mucho fútbol. La situación de ahora del Málaga, pues desgraciadamente vuelve a estar en segunda división y no es la situación que nos gustaría a todos. Bueno, yo creo que son históricamente los clubes en los que hemos estado, pues depende. Hay algunos que yo pensaba que esa situación cuando se había solventado iba a ser ya definitiva, pero bueno, yo creo que también se siguen cometiendo errores en cuanto a gestión, en cuanto a que hay otro tipo de relaciones y ahí se me escapan un poco. Entonces, pero sí lo sigo porque encima hay jugadores que han ido allí que yo los tenía muy controlados o que me he enfrentado a ellos, como muchos ejemplos del malagueño, pues del perfil de Chupete, de Rafa, de Céspedes, de Recio, que son jugadores que no sé dónde está su límite, les he visto competir y yo creo que son jugadores que pueden estar perfectamente en segunda y en primera división, por lo que yo he visto, no quiero vaticinar nada. Y luego hay un futbolista que para mí, que lo llevo observando desde División de Honor, que para mí es un jugador con un talento excepcional y unas condiciones muy buenas, que su físico no lo parece, pero que sí lo son, porque por su cara es Adrián Niño, que para mí me parece un pedazo delantero y que creo que tiene unos movimientos y unas condiciones muy, muy buenas. Bueno, si tenéis alguna pregunta para Roberto, aquí alguna cosa, señor Gallardo. Yo sí quería preguntarte, me alegro también de saludarte, hace ya muchos años. Sí. Me alegro de saludarte. Que preguntarte un poco, que aparte lógicamente del ascenso, ¿qué fue lo mejor de aquel periodo, de todo lo que construiste en esos 9 meses? Porque hubo de todo, ¿no? Fue un arranque brutal, 7 victorias en 7 partidos, luego hubo un bache, ¿no? Recordamos aquel partido contra el Hércules, aquella derrota terrible, ¿no? Y costó llegar a la orilla, ¿cuál fue el mejor recuerdo? Independientemente de lo que es el final, el desenlace. Pues mira, coincidió, es decir, para mí llegamos y empezamos a construir una familia súper rápido, porque lo que dije, fichamos jugadores ficharon jugadores de distintos perfiles y el rendimiento tenía que ser inmediato, y eso pasó. A partir de ahí, el equipo consiguió los puntos y estaba prácticamente ya en la línea de conseguir el ascenso. Yo recuerdo un partido que encima me enfrentaba un ex equipo mío, que era el Elche, que era prácticamente ahí, ganamos, no me acuerdo, yo me acuerdo del gol porque fue para mí muy significativo. Y a partir de ahí nos faltaban muy pocos puntos y la sensación era de que iba a llegar, pero no sabíamos cuándo. Pero ¿qué pasa? Que el equipo, yo creo que ahí tuvo un bache físico y bueno, y un poco anímico. Lo veíamos todos tan cerca, pero no llegaba. Y encima fue la debacle del día del Hércules, que recuerdo que prácticamente estaba conseguido en el descanso con el 3-1, creo, ¿no? 3-1 al descanso, 4-6 al final. Y ese partido, que ya era como cogerlo todo, pues desaparece y el equipo no iba. Y encima coincidió, me acuerdo que yo lo viví un poco más porque en la primera parte del campeonato sí fui más protagonista. A partir de la segunda parte, cuando ya está más o menos conseguido o está todo encarrilado, el míster también hace no iba a decir una postura, sino hay una propuesta, hay un cambio más de los dobles punta. Aparece más la figura en este caso de Antonio Hidalgo, que hacía un poco más la media punta, sacrificaba a veces los dos puntas, tuvo más protagonismo un poco más Sandro también, se metió más centrocampismo y los dos puntas que habían sido habituales se sacrificaron. Yo ahí también dejé de jugar un poco más, ya era un rol un poco más secundario, porque recuerdo también lo que te digo, ahí el incuestionable en este caso fue Nabil Baja, que fue un año extraordinario.
Y bueno, ahí apareció también de vez en cuando Iván Rosado, Salva, que tampoco tenía un papel, que tuvo un papel, yo creo que, bueno, no fue tan principal como él quería, pero también estuvo ahí. Y coincidió que yo creo que el equipo físicamente cayó. Entonces, bueno, se juntaron esos acontecimientos y era una victoria que tenía que llegar, pero no llegaba. Entonces, bueno, llegó el último partido, que encima me acuerdo hasta la sensación me acuerdo que hubo pitada de árbitro, íbamos ganando, hubo invasión de campo, la gente ya nos quitó la ropa, de repente nos meten un gol, yo digo, hostia, no, que no puede ser. Y al final se consiguió, sí. Bueno, pues Roberto... Porque no hay nada fácil. Oye, muchísimas gracias por habernos hecho un huequecito. Es un placer haber podido recordar esos buenos momentos que se echan de menos. Y que cuando estés por Málaga, que nos pegues un toque, que estaremos encantados de echar un ratito contigo. Perfecto, sí. Bueno, la última vez que estuve en la Ciudad Deportiva, allí enfrentándome al malagueño, con el Jaén. Y la verdad que, oye, me dio una alegría enorme ver que el crecimiento del equipo y que no es todo, y que a ver si estos pasos para atrás o esa sensación que se tiene ahora del equipo no está, ha hecho que el equipo crezca, ¿no? Yo recuerdo que teníamos que ir a veces buscando campos y esa sensación de esa Ciudad Deportiva con ese equipo, bueno, yo creo que eso, esperemos que sea positivo y que la siguiente vez que se vuelvan a encontrar las mismas metas no se echen a perder. Pues Roberto, un fuerte abrazo, cuídate mucho. Igualmente, y muchas gracias por acordaros de vosotros, de mí. Hasta luego. Hasta luego, amigo. Un placer recordar viejas historias con Roberto Peragón y con gente de esa generación. Y Charly, nos estamos comiendo el programa, pero hemos tenido esquinita, hemos tenido lo que Charly no ve, así que vamos al turrón, ¿no? Hemos tenido rápidamente, sí, la esquinita que hemos preguntado a la gente, que ya estamos en septiembre, que ha vuelto al colegio, ha vuelto a universidad y demás, que si saben los dorsales del equipo. No sé si aquí alguno quiere que le haga una preguntilla rápida de un dorsal, ¿me lo decís? ¿Un dorsal? No, el tuyo no. ¿Quién es del Málaga el dorsal número 18? Yo lo sé. ¿Qué lo sabe? Sánchez. Vale, de Sánchez, por ejemplo. Ni idea. ¿Y el 21? Niño. Pues se lo hemos preguntado a la gente en la esquinita de Bacharly. Para ti y para todos, todo en uno. Asador Iñaki, tu asador del norte en Málaga, patrocina este espacio. Estamos en septiembre y hoy le preguntamos al malaguismo los dorsales. ¿Habrán estudiado o no para saberse todos los números del Málaga Club de Fútbol? Charly pregunta y la afición responde. Os pongo un examen. ¿Habéis estudiado en estas primeras 6 jornadas los dorsales del Málaga? Bueno, un poquito, pero no estoy yo muy seguro. Venga. Un poquito, ¿no? ¿Por aquí cómo? Más o menos. Yo creo que lo sé. No he estudiado mucho. Pero algo sabe, ¿no? Algo yo creo que se puede sacar. ¿Y por aquí? Regular también, ¿eh? Regular. No me reforzado en verano, ¿no? No, nada. Todavía poco. Más o menos, algunos. No te voy a decir todo, pero algunos sí. Nombres me lo sé, pero los dorsales no. Vale, vamos a empezar por uno muy fácil, ¿vale? ¿Quién tiene el día en el Málaga? El David La Rubia. ¿El 2 quién lo tiene? El 2, Gabilondo. Le damos un poquito más el nivel. ¿Tiene el 18 en el Málaga? Dani Sánchez. Dani Sánchez. Ahora un poquito más difícil. ¿Quién tiene el 23 en el Málaga? Ya me has pillado. ¿Ahí te he pillado? Ahí me has pillado. Una pista. Una pista. Se ha cambiado el dorsal hace muy poco. Izan Merino. Vale, ya está. Esta pista se facilita, ¿no? Bueno, buenísima. El número 16, ¿quién lo tiene? Joder, que yo me sé los nombres, pero los dorsales Y no un me... nombre que te venga a la mente. Es que a mí se me viene a la mente el Lobete, que es también el otro que me gusta, pero... Ese no es. Dani Sánchez tampoco, ¿no? Hostia, tú. El 16. Atención al rebote. ¿Me la puedo jugar y rebote? Sí. ¿Joaquín Gabilondo? No. ¿Doctor? No. Dios. Ni idea, tío. El 16. ¿El nuevo fichaje? No. Hostia, tío. No sé, te voy a tirar un nombre. ¿Luismi? 2019. Tiene aquí última opción antes de decirlo yo. Es una pistilla, ¿no? Por lo menos. Me está sonando Dani Sánchez, pero no creo que sea. ¿Os rendí? ¿Os lo digo? Sí. Murillo. Hostia, tú. Murillo, tío, ¿cómo no te voy a acordar de Murillo? Es verdad, no, es verdad. Sí, pero dudando mucho, Dudando mucho. No, hay que estudiar. Murillo, es verdad. Es la última. Tenemos que mejorar para la próxima. Hay que mejorar. Bueno, pues muchísimas gracias a la gente que nos atendió. Y Charly,
tenemos una cosa nueva, no sé si lo explica tú, lo explica Pedro. Pedro, tú te lo sabes en la lección, ¿no? Vamos. Contadme, ¿qué es eso del Málaga Verso? Pues bueno, es como una especie de homenaje, por así decirlo, que ha hecho el Málaga a la Comic Con, que al final es un evento, el Orgullo Geek, un poco friki, como se suele decir. Enseña Y ese pedazo aquí de está. camiseta especial. Una de las cosas que ha hecho el Málaga es sacar esta camiseta, que es para el coleccionismo. Es una especie de viñeta de cómic, pero es una camiseta de edición limitada, que ha sacado el Málaga para la ocasión. Y hay guiños ahí muy chulos, ¿no? Porque vemos la típica frase de Benbares, creo que está por ahí lo de Pablo Raez también, ¿no? Está la frase de Benbares, como dice, la de si tú estás bien, yo estoy bien. Enséñalo a cámara, que lo vea gente, claro que sí. A ver. Eso hay que enseñarlo, a ver. Ahí está. Esos primeros planos enseñando. Juanito, una gitana loca. Claro, Juanito aquí, que le han puesto de Lobezno con la garra. maravilla. Superboc está por aquí, Peiró aquí. Un poquito se ve el Cenachero mítico por entrenador, abajo. el cenachero por abajo, la antigua portada de la Rosaleda. Creo que además Abajo. el que compre la camiseta, en las etiquetas viene un QR donde te explican exactamente de qué trata cada cosa. En la espalda Por también detrás hay. también, exactamente. Por detrás también, ¿no? Por detrás Pero también, a más Viverti, ¿no? cositas. Sí. Qué maravilla. Willy Caballero abajo, Viverti, Alfonso Herrero también está, la mítica de la foto de Galilea y Cordero en Tarragona aquí en la parte izquierda. 122, una chilena por ahí. Bueno, muy bien, muy bien. Chilena de Batista. Está chula. Charlie. Cuéntanos cositas, ¿no? Porque tú también nos trajiste cositas que lo que Charlie sí ve, ¿no? Efectivamente, lo que yo sí vi, si queréis podemos ir viéndolo un poquito. Por ejemplo, hablando ya justamente del Málaga Verso, el Málaga aprovechó que viene la Comic Con dentro de unos pocos días aquí a la Costa del Sol, pues también pues para poner en el marcador los nombres, de los futbolistas, ahí se lo vemos ahora, ahí lo podéis ver, en versión cómic, ¿no? Creo que un detalle bastante bonito del Málaga, que todos los jugadores que salían en ese 11 inicial, pues aparecían justamente ahí. Lo estamos viendo. Juanpe con el 8 y todos los demás futbolistas que salieron en esa edición cómic. A mí me gustó, la verdad, Félix, este detallito del Málaga. ¿Y qué más cositas? ¿Tenemos más cositas, Charlie? Sí, tengo más cositas. No sé si viene antes lo del árbitro, que creo que sí viene... Eso es. Mira, es una cosa muy curiosa, que los árbitros, cuando están jugando en casa, en este caso en el Málaga, si lo podéis comprobar, hacen como... El ataque del Málaga, ellos como si estuviesen viéndola justamente ahora mismo. Fijaos cómo sigue la jugada, cómo sigue al centro y cómo después incluso recula hacia atrás para ver la jugada. Y así es como calentan los árbitros, por si alguien nunca lo había visto, buen detalle que vi. Muy bien. La verdad. Más cositas, Charlie. Y ya por último, estaba calentando Carlitos López y en una parte de la grada, pues cuando golpeaba el balón, hacía esto que vamos a escuchar ahora, que creo que se escuchó un poquito porque se escucha mucho la megafonía, pero fijáis, escuchad. A ver. Ahí viene. Eso lo hacen todo el rato, cada vez que Carlitos López golpea la pelota, él lo ve. Y eso son las cositas de Charlie, lo que Charlie sí ve, en este caso. Por cierto, ya que estamos hablando aquí un poquito de todo, Pedro, novedades en el mundo gamer, ¿no? El Málaga lo peta gracias a DJ Mario. Pues sí, ha salido el conocido FC26, antiguamente FIFA, pero cambiaron la licencia de más y ahora se llama FC. Y nada más que salió, pues los youtubers pudieron estrenarlo y uno de ellos, DJ Mario, uno de los más conocidos, eligió al Málaga precisamente en el modo carrera, que es uno de los modos que tiene este videojuego, que es como si fueras el manager del Málaga. Y fíjate, ahí están las imágenes, vino a la Rosaleda y se grabó incluso en las instalaciones del estadio, pues la oficina, simulando la firma de contrato y pues haciendo un modo realista, entre comillas. ¿Tú eras de Play? Juan, ¿tú jugabas? ¿Tú te cogías tú mismo? Yo jugaba, pero nosotros no jugábamos al fútbol, jugábamos al Call of Duty. ¿Sí? Y teníamos, ya se podía jugar online, hace años ya, y entonces teníamos un grupo, ya no solamente en la época mía del equipo del Depor, sino que jugabas contra gente, Raúl García jugaba con gente de otros equipos. Entonces nos citábamos a lo mejor después de la cena o después de un partido por la noche, 11 de la noche, y entonces ya nos poníamos a jugar por equipo contra otros equipos de primera división. ¿Alguna vez has visto tus jugadores en el FIFA o en el Pro? De hecho, tú no... Sí, hombre, sí, me he visto. Se han quedado cortitos, esa media tiene que subir. Pero nunca le he echado... Cortito era siempre, ¿sabes? No, pero sinceramente nunca hemos jugado a fútbol, siempre ha sido el Call of Duty o el NBA. Por ahí, ¿cómo son los chavales? ¿Juegan, no juegan? ¿Son muy de FIFA? ¿No? ¿Sí? ¿Quién juega con el Málaga en el FIFA? Ahora todos juegan con el Málaga, Félix.
No, pero por ahí hay alguno que no, que no. Bueno, nos quedan un par de minutitos, que nos diga aquí quién es el jugador favorito de la Alevín B. Rápidamente. Rápidamente. Tu Una jugador rondita favorito del rápida. Málaga. A ver, mi jugador favorito es Alfonso Herrero. Venga, paso para allá. Chupe. David La Rubia. Alfonso Herrero. David La Rubia. David La Rubia. Ramón. Chupete. David La Rubia. David La Rubia. David La Rubia. Rafa. Rafa. Alfonso Herrero. David La Rubia. Bueno, ¿algún histórico? Enzo, ¿tu jugador favorito de todos los tiempos cuál es? De todos los tiempos. Por ejemplo. A Enzo, solo te pregunto a Enzo. Ah, claro. Padre, Jesús Gámez. Por lo que sea, ¿no? Por lo Oye, que sea. y por ahí, ¿a quién le gusta Juanillo y Apoño? Allí, dale el micro. A mí. ¿Y quién es mejor, tú o tu tío y tu padre? Yo. Qué arte. ¿Y tu primo es mejor que tú? Sí. ¿Sí? Bueno, cuidado, que nunca se sabe. Oye, muchísimas gracias a la Alevín B del Málaga. Ha sido un placer teneros aquí y vamos a seguir invitando equipos de la cantera, del convenio con el Málaga, del propio Málaga Club de Fútbol. Y quedaros con esas caras, que no se sabe quién es el próximo Chupete, quién es el próximo David La Rubia. Aquí muchos hacen yo. Sí. Fernando Rodríguez, Antonio Gallardo, Pedro Jiménez, Juan Rodríguez, muchísimas gracias a todos, al equipazo de 101, a ustedes por estar al otro lado y a estos alevines que quitan el sentido, que el desparpajo que tienen aquí no es nada comparado con el que tienen en el césped. Vayan a verlo de vez en cuando en la academia. Fuerte aplauso para ellos. ¡Málaga! 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 Boca a Boca, Clínicas Dentales patrocina este espacio. Desesa, el mayor fabricante de puertas en Málaga, patrocina este espacio.